Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su Palabra. Hoy estamos iniciando un nuevo libro, el libro de Josué, y vamos a estudiar el capítulo 1. Antes de iniciar nuestro estudio, recordarles siempre que está a disposición de ustedes el material de Escuela Sabática, grabado por el pastor Jonathan Márquez diariamente, día sábado, el repaso semanal general de la lección, donde ustedes pueden tener acceso a un panorama completo de todos los temas que se van a discutir en la semana. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Padre amado, al estudiar el libro de Josué, ayúdanos a ver en él una narrativa que nos muestre al Dios que cumple sus promesas, 1. Y 2, a un Dios que ejecuta sus planes a veces con las personas que no todo el mundo espera. En el nombre de Jesús. Amén. En Josué capítulo 1 inicia de hecho el libro de Josué diciendo después de la muerte de Moisés. Claro, Josué está colocado en el canon inmediatamente después de Deuteronomio. Y Deuteronomio 34 cierra con la muerte de Moisés. Josué capítulo 1 entonces ahora nos lleva a justo después de la muerte de Moisés. Jehová habla con Josué, hijo de Nun, y le dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, hacia la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, tal como lo dije a Moisés, todos los lugares que pisen la planta de vuestros pies. Cuando empezamos a leer el libro de Josué, nos encontramos ahora un nuevo personaje principal en la historia. Moisés, que había dominado la narrativa junto con Aarón en casi que todo el Pentateuco, ahora transiciona a la persona de Josué. Y aquí está el primer elemento importante a destacar en el capítulo de hoy. En algunas ocasiones creemos que Dios solo puede obrar a través de ciertas personas. Sobre todo en contextos eclesiásticos puede llegar a ser común el pensar de que el distrito solo va a funcionar bien cuando está cierto pastor. La asociación solo va a funcionar bien cuando está fulano de presidente. Que la unión solo va a funcionar bien cuando está fulano en tal posición. Que una institución solo va a funcionar bien porque están ciertas personas. Si bien las personas son un rol y juegan un rol prominente en el éxito de una organización, cuando hablamos de cualquier organización, y más cuando hablamos de organizaciones divinas o organizaciones religiosas, donde creemos que Dios también juega un papel a la hora de dirigirlas, el éxito de esto no depende exclusivamente de una persona. Entonces, habría más de uno en el pueblo de Israel pensando que la promesa que Dios les había hecho de que iban a conquistar la tierra de Canaán solo se iba a poder cumplir a través de Moisés. Solo Moisés, el gran estratega militar, el hombre sabio, el legislador, solo Moisés, esa persona que tenía muy claro el cómo conquistar al pueblo y que sobre todo había demostrado que Dios estaba con él, solo él podía lograr tal objetivo, solo él podía lograr tal meta. Moisés hasta de pronto llegó a pensar que de verdad Dios solo podía a través de él cumplir la misión. Sin embargo, Moisés deja también muy en claro y que entendió su rol y que entendió el rol de Josué como continuador de su obra. Y Jehová aquí en el capítulo 1 de Josué le dice a Josué: mira, tú vas a seguir la obra que Moisés inició y tú vas a conquistar la tierra que yo les voy a dar, desde el desierto y el Líbano hasta el Éufrates, desde los Eteos hasta el mar grande. Nadie podrá hacer frente en los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar, no te voy a desamparar. Entonces, primero, esta parte nos muestra que Dios podía cumplir su objetivo con Moisés o sin Moisés. Dios podía cumplir su objetivo con gente que el pueblo esperaba o sin ella. Porque Dios a veces cumple sus propósitos sin tener en cuenta quién está o quién no está. Él lo que necesita es gente dispuesta. Y a veces, entre comillas, los que más deberían ser usados por Dios son a veces los que menos dispuestos están. Entonces Josué quizás no era el líder que emergía y era el líder que todo el mundo esperaba que iba a tomar el rol después de Moisés de guiar al pueblo, pero justamente fue él. Y Dios a través de Josué va a cumplir la promesa que él desde el libro de Génesis está repitiendo: a tu pueblo le daré esta tierra, a tu pueblo le voy a dar la tierra que está desde el desierto hasta el Éufrates, a tu pueblo. Dios empezó a decírselo a Abraham, y entonces aquí viene ahora hasta el libro de Josué que nos trae. Entonces la primera lección es: Dios puede cumplir su promesa con o sin la gente que todo el mundo espera que Él utilice para cumplirla. Entonces automáticamente el punto 2 de
de esa parte del capítulo es que Dios puede utilizar a gente que nadie lo espera para cumplir su promesa. Pero tercero, el punto es que Dios cumple su promesa, que es lo interesante y lo importante. Dios cumple su promesa. Puede que se demore bastante tiempo, porque mira que Dios le promete a Abraham la tierra, luego pasan 430 años y luego pasan otros 40 años. Entonces casi se demoran 5 siglos para que Dios cumpla su promesa de darle la tierra al pueblo de Israel. El punto es, ¿cumplió Dios la promesa? Y bueno, la respuesta es, efectivamente Dios la cumplió. Puede que demore, puede que pasen 500 años, pero la cumple. A veces es normal como humanos afanarnos ante algo que creemos que Dios nos ha prometido o nos aferramos a una promesa de Dios y sencillamente avanzamos y lo único que encontramos es frustración y nos encontramos con murallas y nos encontramos con cosas que nos desaniman y es como si nos transmitieran el mensaje de Dios no va contigo. Pero aquí en este texto vemos que a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las desviaciones entre comillas de un plan que era un poco claro, que era llevar al pueblo a la tierra de Canaán, y entonces esto involucró generar una nueva nación, llevarlos a Egipto, sacarlos de Egipto, moldearlos como pueblo, que muriera una generación, que se levantara otra generación. Entonces, a veces los planes de Dios tienen estas peculiaridades, que a veces no son líneas rectas. Pero el punto es confiar en Dios y saber que aun si el plan no va en línea recta, que aun si el plan toma desvíos y toma curvas, tú vas a terminar donde Dios había dicho o había determinado o te había propuesto que terminaras. Dios le había dicho al pueblo, van a terminar en Canaán y van a conquistar la tierra. A través de todos los desvíos que quieras, pero el pueblo terminó en Canaán conquistando la tierra. Y era un gran momento, era una gran ocasión histórica y se levanta Josué, ¿no? Se levanta Josué, un líder que quizás no todos esperaban, pero se levanta Josué y nuevamente nos deja otra lección, y es que los grandes momentos requieren grandes líderes. Yo creo que la tierra en general, el mundo, o sea, el continente, todo el continente americano, Europa, África, Asia, el mundo está viviendo un momento histórico y necesita de grandes líderes. El siglo XX fue un siglo convulsionado, con 2 guerras mundiales, con la Guerra Fría, con la depresión económica. Fue un siglo lleno de elementos que literalmente captaron la atención del mundo. Pero captaron la atención del mundo porque habían líderes que captaban la atención del mundo. Momentos históricos requieren grandes líderes, líderes que se levanten y líderes que hagan frente a las ocasiones. Y una cualidad esencial de esos líderes es lo que se describe en los versículos más conocidos de Josué y usualmente los favoritos de muchas personas. Se requiere ser valiente, se requiere esforzarse, se requiere seguir la obra de la ley. Se requiere otra vez, de hecho el texto enfatiza mucho en el esfuérzate y sé valiente. Lo dice en el verso 6, lo dice en el verso 7, lo dice en el verso 9. Esfuérzate y sé valiente, no vayas a renunciar. Entonces en un gran momento requiere un gran líder como lo fue Josué, y el gran líder fue un gran líder porque uno entendió que las cosas no eran fáciles. Hoy en día queremos todo express y queremos todo ya, queremos todo y muchas veces sin esfuerzo. Pero el texto claramente nos dice que el esfuerzo hace parte de ser un gran líder y sobre todo de el caminar y del poder lograr la promesa que Dios nos da. Para que esa promesa se cumpla hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Y hay gente que quiere la promesa de Dios, el cumplimiento de la promesa de Dios, pero sin mover un solo dedo. Pero aquí está el texto, te dice esfuérzate. Pero no solo esfuérzate, también sal de tu zona de confort, también atrévete a tomar riesgos. Por eso se habla de ser valiente. Uno no es valiente cuando está siempre en algo que nos da comodidad. La valentía se prueba cuando salimos de allí y empezamos a tomar riesgos que normalmente no tomaríamos. Y es allí, en ese tomar riesgos, donde demostramos la valentía. Entonces, no solo como líderes que requieren o que este mundo está pidiendo, que es un llamado que Dios nos hace a poder ser líderes en este tipo de momentos históricos, sino también en nuestra vida poder ejemplificar los principios del esfuerzo y del ser valiente. Josué empieza, obviamente Josué va a ser un libro militar lleno de campañas militares, por eso Josué como líder militar va a ser clave. Y Josué entonces le da la orden, dice este texto, a los oficiales del pueblo de, preparad
porque vamos a cruzar el Jordán y cuando crucemos el Jordán vamos a empezar a pelear. El resto del capítulo 1 narra cómo Josué empieza a colocar las piezas en orden para ese ejército que él va a necesitar para empezar a conquistar. Entonces, prepara al pueblo para cruzar y también al final del capítulo 1 llama a los de Rubén, a los de Gad y a la media tribu de Manasés, que ya había recibido una porción de tierra en ese momento, en ese lado del Jordán, pero que ellos habían prometido que sus ejércitos iban a cruzar el Jordán para conquistar el otro lado de la tierra y así de esa forma. Es más, ellos dicen que no van a regresar a su tierra hasta que ellos no hayan ayudado a sus hermanos a cumplir la promesa del Señor. Entonces el resto del capítulo 1 es sencillamente Josué colocando las cosas en orden para cumplir la misión. Dios tiene una misión para ti, Dios tiene una promesa para ti, pero Dios requiere de ti que tú te levantes, que tú entiendas el valor del trabajo y entiendas el valor de salir de tu zona de confort y a ser valiente. Que puedas ser un Josué hoy en el siglo XXI, en un mundo que carece de líderes y que los clama a gritos. Que tú puedas ser uno de ellos y puedas ser la respuesta a la oración del mundo. Que Dios te bendiga.